tal? Dios te bendiga. Vamos a compartir otra palabra de Dios para este día. Si es la primera vez que tú has visto uno de estos videos, esperamos que todos los mensajes que tú puedas encontrar acá en el canal sean de gran bendición para tu vida. Puso Dios en mi corazón siempre el poder estar compartiendo la palabra de Dios a través de este medio, y donde tú seas, del lugar que tú seas, a donde tú te encuentres, espero que este mensaje te pueda bendecir. Si me conoces o si no me conoces, no importa. Lo que realmente importa es que tú puedas escuchar la palabra del Señor para este día y que tú puedas ser bendecido, que tú puedas ser edificado con la palabra, que tú puedas ser exhortado a través de la palabra de Dios. Yo, como siervo de Dios, me he propuesto en mi corazón desde ya hace mucho tiempo el poder compartir mensajes a través de las redes sociales, a través de YouTube, a las personas que puedan llegar a escuchar este mensaje. Que Dios te bendiga. Abre tus oídos a la palabra de Dios. Presta atención a lo que Dios quiere comunicarte en este día. Te invito también a ver todos los mensajes o videos anteriores que tú puedas revisar acá en el canal, para que tú puedas ser bendecido. Como te digo, espero que estos mensajes que se comparten acá sean de gran bendición para tu vida. Y si tú quieres bendecir a otra persona, si tú quieres bendecir a alguien más con la palabra de Dios, comparte este video o los videos que tú puedas llegar a ver aquí. Compártelos allí y bendice a otros a quien los pueda estar necesitando. Poder edificar para poder bendecir. No hay otra motivación, no hay otro propósito, sino el que tú puedas ser bendecido y que Dios pueda llegar a tu mente, que Dios pueda llegar a tu corazón, que Dios a través de su palabra pueda comunicarte lo que tú estás necesitando. A veces nosotros no sabemos realmente lo que necesitamos, pero Dios el Padre, como el mejor Padre que es, sabe lo que nosotros necesitamos para nuestra vida. Así que Dios te bendiga con este mensaje. Eres bienvenido a escuchar la palabra del Señor. Vamos a compartir una palabra de Dios un poco distinta a lo que hemos compartido en anteriores ocasiones. Hoy vamos a hablar acerca de algo que tiene que ver con calcular los gastos. ¿Sabes tú calcular los gastos? ¿Sabes tú cuánto hay que pensar o repensar antes de hacer alguna compra de algo? ¿Puedes tú calcular los gastos cuando tú vas a comprar los regalos para la Navidad, o cuando tú vas a calcular los gastos en un regalo para alguien, cuando vas a organizar alguna cena o algún cumpleaños o alguna actividad? Todo requiere el calcular un gasto. Y eso es muy importante, el poder prefijar, el poder presupuestar lo que vamos a realizar, para poder tener una idea general o quizás el máximo de conocimientos antes de realizar cierta actividad. Debemos calcular y presupuestar cuánto realmente nos va a costar realizar dicha actividad. Vamos a leer la palabra de Dios para que podamos entender qué es lo que Dios nos quiere comunicar ahora. Vamos a leer la palabra de Dios acá en el libro de Lucas, en el capítulo 14. Dice así el Señor: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Hasta ahí solamente vamos a leer. El contexto de este pasaje es el Señor hablándole a las multitudes que lo seguían. Porque el Señor, al tener toda la gracia de Dios, la gente seguía al Señor. Veían los prodigios, veían las sanidades, veían las revelaciones, veían cómo la gloria de Dios se manifestaba en la vida de Jesús, y la gente, las multitudes, seguramente 5,000, 8,000 personas seguían al Señor para poder estar con Él. Pero el Señor cambia luego de un tiempo su temática. El Señor cambia su palabra, por así decirlo. El Señor cambia el nivel de entrega que ahora Él va a requerir a la gente que lo sigue. El Señor va a cambiar ahora el estándar, va a subir el estándar de lo que Él está pidiendo para estar cerca de Él, para poder seguir contemplando la gloria, para poder seguir viendo la gracia de Dios fluir. El Señor pone ahora una demanda. El Señor ahora empieza a pedir cosas.
Hasta ese minuto las multitudes y los discípulos estaban con el Señor, pero el Señor no había puesto ni prefijado los estándares para estar cerca de Él y ser un discípulo. Y para ser discípulo de Jesucristo hay que calcular los gastos. ¿Sabes tú calcular los gastos? Vuelvo y te lo pregunto. ¿Has calculado realmente el gasto? ¿Has calculado el gasto que tú vas a hacer por servir al Señor, por seguir al Señor? ¿Eres tú parte de las multitudes? Así comienza el pasaje. Grandes multitudes iban con él. Y el Señor se volteó y les dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que aborrecer a padre, hermano, hijos, hermana, hermano, y aún su propia vida para ser el discípulo. ¿Quieres tú ser un discípulo? ¿Sabes lo que es ser un discípulo? Ser un discípulo del Señor significa aquel que aprende del Señor y quiere imitar al Señor, quiere imitar a su maestro porque quiere ser como su maestro. Las multitudes y los discípulos eran dos grupos de los que estaban con el Señor. Pero el Señor acá raya la cancha. Aquí el Señor delimita a quienes con Él iban a seguir. El Señor delimita con quién Él iba a empezar a compartir ahora su gloria, su gracia, su palabra, sus revelaciones. El Señor delimita a quienes realmente van a empezar a experimentar las cosas de Dios. Y las multitudes escucharon esta palabra de Dios. Y dice así, dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Cuando tú te vas a convertir en un discípulo de Jesús, tienes que saber que debes calcular el gasto que va a implicar eso. Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de cargar tu propia cruz. Porque ser discípulo de Dios es gratis. Ser un discípulo de Jesucristo es gratis. No tiene costo monetario. Pero no quiere decir que no tenga un costo espiritual. Porque el costo espiritual es altísimo. ¿Quieres ser tú un discípulo? ¿Quieres ser tú una discípula? Cuando el Señor se reveló a nuestra vida, dice Juan capítulo 1 que los que creen en su nombre y le reciben son hechos hijos de Dios y nacen por el Espíritu Santo, son engendrados por Dios. Nacen de nuevo los hijos de Dios. Pero no todos los hijos de Dios se convierten en discípulos. No todos los hijos de Dios son discípulos. Algunos solamente se quedan como hijos de Dios, como nuevos nacidos, pero no son discípulos. Vuelvo y te pregunto una vez más: ¿eres una discípula o un discípulo de Jesucristo? ¿Estás imitando al Señor? Quiero decirte que el requerimiento principal para ser un discípulo de Jesucristo es que tú pagues el precio. Calcula el gasto. Ve si te da el presupuesto para ser discípulo, porque no todos lo son. En la iglesia del Señor no todos son discípulos, aunque eso es lo que el Señor quiere, que todos sean discípulos. Id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Id por el mundo, id y haced discípulos a todas las naciones. Haced discípulos, hagan discípulos, porque el Señor quiere discípulos. El Señor quiere engendrar muchos hijos para su gloria, pero cuyos hijos sean discípulos, discípulos que imiten al Maestro, discípulos que se parezcan al Señor. Esos son los discípulos que Él quiere. Y el requerimiento principal que el Señor hace acá es calcular el gasto si realmente vamos a ser discípulos de Él. Tienes que empezar a calcular el gasto. Tienes que empezar a evaluar si te vas a menospreciar aún tu propia vida. Tienes que saber que tienes que amar al Señor por sobre todo. Y tu familia, tus hermanos, tus hijos, tu padre, tu esposa debe estar en segundo plano. Porque el discípulo siempre privilegia y ama al Señor por sobre todas las cosas. Porque Él es lo más hermoso. Ser discípulo en la época de Jesús implicaba seguir a un maestro, pasar tiempo con el maestro, aprender todo del maestro, aprender la conducta del maestro. ¿Por qué? Porque los discípulos de aquella época se hacían discípulos porque querían ser como su maestro, porque veían en esos maestros algo superior. Aún los filósofos en la época de los griegos también existían los filósofos que tenían discípulos.
vuelvo y te pregunto una vez más, ¿calculaste ya el gasto? ¿Sabes realmente lo que va a implicar ser un discípulo? Para este año 2024, quiero invitarte a que veamos la gloria de Dios, como dije el video anterior, el mensaje anterior. Pero para ver la gloria del Señor implica convertirnos en discípulos. O dicho de una mejor forma, todos los discípulos siempre ven la gloria de Dios. Siempre. Porque son discípulos. Para estar cerca del Señor, para estar contemplando su gloria, viendo su gracia, viendo el fluir de Él, viendo la provisión sobrenatural de Dios, para ver todo lo que implica estar cerca del Señor, implica pagar un precio. Calculaste el gasto, calculaste tú el precio de lo que implica. Y Dios no te obliga a ser discípulo. No, tú puedes quedarte como hija de Dios, como hijo de Dios, y Dios te va a dejar ahí y ni un problema. Ser discípulo es una decisión personal. Ser discípulo es algo que uno decide ser. Dios no te dice, o el Señor no te dice, oye, quiero que te conviertas en mi discípulo. No. Ser discípulo es una cuestión que cada uno debe elegir todos los días. Porque cada día hay que tomar la propia cruz y cargarla y seguir al Maestro. Muchos sirven al Señor, o muchos quieren seguir al Señor a su forma. Muchos quieren vivir el Evangelio a su propia forma. Y lo cierto es que hay una sola forma de vivir el Evangelio, que es como el Maestro nos enseñó. Dice el Señor allá mismo en Mateo capítulo 28, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Enseña todo lo que yo les mandé, repliquen todo lo que yo les dije, todo lo que ustedes aprendieron de mí. Eso es lo que tienen que enseñar otra vez. No inventen nuevas enseñanzas, no saquen nuevas cosas, no inventen nuevos patrones, no. Lo que ustedes vieron en mí, lo que viste en mí, de luego dirá otro apóstol, lo que tú viste en mí, eso hace. Eso es exactamente lo que el Señor le dijo a los discípulos en la gran comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, para ser discípulo del Señor, es requerimiento tomar la propia cruz, negarte a ti mismo y empezar a vivir todo aquello que el Señor nos mandó. Toda su doctrina, toda su palabra, toda su enseñanza es lo que tú debes vivir para convertirte en un real discípulo de Jesucristo. Muchos no son discípulos porque no están dispuestos a pagar el precio. Dirá también luego el apóstol Pablo, aquí dice, esto lo digo llorando, que hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Los cristianos vampiros que ven la cruz y empiezan a esconderse de la cruz. No quieren la cruz, le tienen miedo a la cruz. Los cristianos vampiros que ven la cruz y se asustan. No, los discípulos de Jesucristo debemos nosotros siempre demostrar que somos abnegados, que amamos al Señor por sobre la familia, que amamos al Señor aún sobre nuestra propia vida, aún sobre nuestros propios proyectos. Debemos amar al Señor. Eso es ser un discípulo de Jesucristo. ¿Has calculado tú tu gasto? Te pregunto, ¿calculaste el gasto de lo que va a implicar? Piénsalo y repiénsalo. ¿Hiciste el presupuesto espiritual? ¿Estás seguro si vas a dar el ancho? Muchos anhelan ministerio, muchos anhelan liderazgo, muchos ven la plataforma, muchos ven el estar allá, el estar aquí, liderar acá, organizar aquí y hacer cosas, pero no saben la implicancia que eso tiene. No sabemos la implicancia que tiene el estar siendo discípulo, porque el Señor no le encomienda su obra, sino solamente a discípulos. Los discípulos es la credencial oficial espiritual para que el Señor nos encomiende cosas. Mateo capítulo 13, versículos 10 y 11, dice el Señor a los discípulos, porque a vosotros es dado conocer los misterios del reino de los cielos. ¿A quiénes? A los discípulos. El Señor a las multitudes no les reveló ni les enseñó los misterios del reino, sino solamente a los discípulos. ¿Por qué? Porque ser discípulo es la facultad. El pagar el precio por las cosas espirituales tiene un costo elevado, no de dinero, sino de nuestra propia vida. Muchos hoy quieren unción, muchos quieren gloria, muchos quieren gracia, pero no quieren pagar el precio. Hace unos días atrás veía por las redes sociales un video de Kathryn Kuhlman. No sé si tú la puedes conocer. Una mujer evangelista que Dios la usaba grandemente, con grandes señales y prodigios, con sanidades y con milagros. Pero en uno de los mensajes que esta mujer entrega, hablando a muchos cristianos, ella dice,
Tú me ves obrar aquí, tú me ves manifestar a la gloria de Dios, tú me ves las sanidades, tú ves todo lo que ocurre aquí en la plataforma, tú ves solamente lo que está ocurriendo aquí. Pero ella dice, tú no sabes el precio que yo he pagado para poder experimentar esto. Tú no sabes lo que implica el poder estar aquí adelante. Tú no sabes el precio que yo he pagado para poder manifestar todo esto. Todos quieren eso. Todos quieren liderar. Todos quieren el éxito. Todos quieren lo grande. Pero no quieren pagar el precio. No han calculado los gastos. Prefieren el camino corto. Prefieren el atajo. Prefieren las cosas regaladas. Y el Señor nos da aquí en Lucas capítulo 14 la clave para poder tener y estar cerca del Señor. Es pagar el precio siendo un verdadero discípulo, actuando y viviendo como Él nos ha pedido, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Cómo nos hacemos discípulos y cómo hacemos discípulos a otro? Replicando el modelo que el Señor nos dejó como el Maestro. Porque uno solo es vuestro Maestro, dice el Señor. Y uno también es vuestro Padre. Entonces, la interrogante, la gran pregunta para este día es, ¿calculaste los gastos? ¿Calculaste el costo? ¿Sabes lo que te va a costar? ¿El actuar de acuerdo a Dios? ¿El actuar como su palabra lo dice? ¿El vivir su doctrina? Muchos hoy toman el atajo. Hoy todos quieren el camino corto, quieren lograr mucho sin hacer nada. Quieren lograrlo todo sin hacer nada. No. Para que su gloria, su gracia, su presencia, para que el favor de Dios siempre esté de nuestro lado, la clave es pagar el precio por ello. La clave es sufrir por ello. La clave es que nos va a costar. La clave es pagar el precio, calcular el gasto. Hago el presupuesto espiritual y digo, ve si me va a alcanzar. ¿Seré capaz de amar a Dios antes que a mi mamá? ¿Seré capaz de amar a Dios, de amar al Señor antes que a mi familia? ¿Seré capaz? ¿Seré capaz de renunciar a mis proyectos por hacer la voluntad de Dios? ¿Seré capaz? Yo te digo, mi hermano, si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida y quieres el respaldo, el favor de Dios en tu vida, calcula el gasto primero. Ve si lo podrás lograr. Ve si vas a preferir a Dios por sobre todo, porque no es imposible. Es una cuestión de decisión personal. Ser discípulo no es una obligación. Ser discípulo es una decisión. Lo repito. Ser discípulo no es una obligación, es una decisión. El que quiera ser mi discípulo, el que quiera, el Señor lo deja opcionalmente. Tú ves si eres discípulo, tú ves si subes de nivel o no. Tú ve si calcula el gasto, ve si te da el presupuesto para ser discípulo. Ve si eres capaz de tú poner todo lo demás, toda tu vida en segundo plano y preferir al Señor y cargar tu cruz cada día. Pedro le dijo al Señor de esta manera: Señor, por ti lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro no dejó algunas cosas y Pedro no dejó muchas cosas. Pedro lo había dejado todo. Los discípulos lo habían dejado todo. Porque ser discípulo implicará renunciar a todo lo que poseemos y dárselo al Señor. Tú administra por mí, tú eres el dueño, Señor. Tú me dices cómo yo lo hago porque soy tu discípulo. Tú que eres el maestro y que sabes todo, tú me dirás cómo yo administro las cosas. Tú me dirás, Señor, lo que tengo que hacer. Porque el discípulo no hace lo que quiere. El discípulo que se hace discípulo de un maestro es para poder atender y escuchar lo que el maestro va a enseñar. ¿Quieres ser una discípula de Jesucristo? Porque ser discípulo implica un costo superior de entrega, de sacrificio, un nivel de servicio superior, un nivel de compromiso superior, un nivel de revelación superior, un nivel de negación superior, un nivel de entrega superior, un nivel de adoración superior. ¿Quieres ser un discípulo o quieres vivir el evangelio a tu propia manera? Hoy muchos inventan nuevos evangelios, inventan nuevas formas, como dirá un pastor alguna vez que dijo: evangelio sin cruz no es evangelio. Muchos predican hoy un evangelio sin cruz, un evangelio sin sacrificio, un evangelio que no tienes que hacer nada. Esto nos tiene que costar, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que sacrificarnos, tenemos que leer la palabra, tenemos que ser devotos con Dios, tenemos que amar a Dios, tenemos que ser apasionados por Él, tenemos que preferirlo con todo. El apóstol Pablo dice:
porque de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Ese sí que era discípulo. ¿Por qué? Porque un discípulo de Jesucristo prefiere más a Dios que hasta su propia vida, y se menosprecia y se posterga por servir al Señor, por obedecer la voluntad de Dios. Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, que se haga tu voluntad, no lo que yo quiero. ¿Quieres ser discípulo? Calcula el gasto. De otra manera, si tú no quieres ser discípulo, si tú dices, ¿sabes qué, pastor? Mejor yo voy a estar aquí sirviendo al Señor, pero a una máquina, al 20%, al 40%, estoy apoyando, pero no me involucro más allá, no hago más allá que esto, porque no tengo la capacidad, no hay ningún problema. Pero tú no podrás quedarte a cargo de nada. Dios no te podrá endosar ninguna responsabilidad, porque Dios le endosa responsabilidad y le entrega las revelaciones y los misterios, la administración de los misterios del reino solamente a discípulos. Pablo dice, ténganlos los hombres como administradores de los misterios de Dios. Administradores. Dios a los discípulos le entrega la administración de sus cosas, porque ser discípulo implica eso. Pasa a un nivel mayor, mi hermano. Calcula el gasto, toma decisiones y di, ahora sí voy. Es algo que todos los días tenemos que luchar por ser discípulo. Y el discípulo, escúchame, uno no se convierte de un discípulo de un día para otro, no. Un discípulo va creciendo en negación día tras día. Tú puedes convertirte en discípulo ahora si tú lo dices, si tú lo decides. Pero a medida que va pasando el tiempo, esa demanda, esa negación va a ir aumentando para que tú vayas creciendo de nivel de discípulo. Los discípulos se convirtieron en discípulos del Señor cuando el Señor los llamó. El Señor llamó a Pedro, a Juan y a Jacobo cuando estaban en las redes, y los llamó y se hicieron sus discípulos en ese mismo instante. Pero pasaron 3 años para que ellos se constituyeran totalmente como discípulos. Vemos a un Pedro que se equivocaba constantemente, siendo discípulo del Señor. Pero luego que Pedro fue avanzando en la vida con el Señor y en su ministerio, viendo Pedro al Señor, cómo el Señor lo fue formando, capacitando, Pedro fue creciendo en su nivel de discipulado. Pedro fue creciendo espiritualmente como discípulo. Se fue formando como discípulos. Aún al final, Pedro niega al Señor, revelando todavía no la estatura total de discípulo, pero sí un gran capacidad avanzada. ¿Por qué? Porque cuando nos hacemos discípulos, nos constituimos discípulos en un minuto, en un segundo tú puedes seguir ser discípulo. Lo que continuará es avanzando y caminando hacia un nivel mayor de discípulo de Jesucristo. Eso será lo determinante en tu capacidad de tomar la cruz cada día. Muchos discípulos sirven al Señor por un tiempo y cargan su cruz 6 meses, 8 meses, 1 año, año y medio, y cargan la cruz, pero se cansan de llevar la cruz, porque ser discípulo es un nivel superior. Ser discípulo implicará que tú te niegues más, que te ejercites, como dirá Pablo a Timoteo, ejercítate para la piedad, ejercítate para las cosas espirituales. Ser discípulo, escúchame, ser discípulo es el ejercicio espiritual para alcanzar un nivel mayor espiritual. Lo vuelvo y lo repito. Ser discípulo es el ejercicio espiritual para alcanzar un nivel mayor espiritual. Los discípulos creían que vendría el Mesías desde antes, cuando Juan ya lo predicaba. Pero ellos se constituyeron en discípulos cuando el Señor los llamó. Dirá Marcos capítulo 3 y dirá así el versículo 13. Dice, y estableció a 12 para que fueran sus discípulos. Y llamó y estableció a 12. Ahí el Señor los estableció como discípulos. Pero ese discipulado fue avanzando. El Señor cada año iba aumentando el nivel de demanda, el nivel de servicio, el nivel de entrega. Vayan y prediquen, vayan aquí, vayan acá. Pedro anda para aquí, Juan anda para allá, vamos para aquí, vamos para allá. Y andaban por todo Israel y los discípulos siguiendo al Señor.
como a discípulos, entregados, despojados. Renuncia a todo lo que posee, mi hermano, para que seas una discípula útil para el Señor. Porque para administrar gloria, para administrar unción, para administrar liderazgo, para administrar las cosas de Dios, hay que ser discípulo. Es el requerimiento. Si tú no te conviertes en un discípulo entrenado, Dios no te va a entregar nada. Es lo que pasa en las Olimpiadas. Pusimos también el mismo ejemplo en la vez anterior. Para tú competir en una Olimpiada, tú debes entrenar, debes sacrificarte, debes comer a ciertas horas, debes entrenar ciertas horas todos los días y no puedes salirte de esa conducta porque si no, no vas a triunfar. Si no, no puedes competir. Si no, no puedes alcanzar un sitio de honor como lo hacen los ganadores, los triunfadores en las Olimpiadas. Para alcanzar un podio, un primero, segundo, tercer lugar, debes entrenar y sacrificarte. Debes tú vivir para eso. Hablando en un aspecto humano. La negación que el Señor nos hace a los discípulos es de una negación espiritual. Donde lo espiritual, las cosas de Dios deben primar sobre las naturales. Donde privilegiar el reino de su justicia es lo más importante. Donde amar al reino de Dios y su justicia es el fundamento del evangelio de un discípulo. Es el paso número 1 de un discípulo. Es aquel que ama el reino de Dios. El discípulo vive para el reino de Dios y entiende el reino de Dios. Porque el reino de Dios entra en el discipulado de Jesucristo. Lo repito, el reino de Dios entra en nuestra vida en el discipulado de Jesucristo. Cuando el Señor va a convertir a alguien en discípulo, le entrega el reino. Lo repito, cuando el Señor va a convertir a alguien en discípulo, le entrega el reino, le da el reino, le entrega la revelación del reino, el gobierno de Dios, la autoridad de Dios, la administración del reino de Dios. ¿En qué consiste el reino? Un verdadero discípulo, Dios le entrega los misterios del reino de los cielos. Voy a poner la cita bíblica ahí, Mateo capítulo 13, versículos 10 y 11. Así lo dice. Porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque lo que está en el corazón del Señor es el reino de Dios. Y el Señor a los discípulos le entregó el reino, la revelación de su reino. Lo que estaba en el corazón del Señor estaba en su reino y eso le entregó a los discípulos. Hechos capítulo 1, versículo 3 dice así, que el Señor después de haber resucitado se presentó con pruebas indubitables a los discípulos. Dice, y se quedó 40 días con ellos hablándoles acerca del reino de Dios. Así dice. Léaselo. ¿Por qué? Aún Jesús de resucitado le entregaba palabra del reino, le mostraba el reino, les predicaba el reino para que ellos entendieran en qué consistía el reino, porque el reino debe ser extendido. El discípulo entiende que la extensión del reino de Dios es lo número 1 en las cosas que hay que hacer. De los servicios que hay que hacer al Señor es la extensión del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es el Rey y Él quiere gobernar en todo lugar. Él manda a todo el hombre en todo lugar a que se arrepientan, porque vienen de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Y para qué? ¿Cuáles son los tiempos de refrigerio? Los tiempos de refrigerio es aquel cuando el Rey gobierna sobre nosotros. Ahí viene el tiempo de refrigerio. Cuando somos gobernados por el Señor en su reino y cuando su reino es extendido. Así funciona, mi hermano. Entonces, tú puedes calcular el gasto de lo que te va a costar. Calcula el gasto. Si quieres ser un servidor de Dios, una servidora de Dios, calcula el gasto. Implicará que te niegues. Implicará que Dios te despierte por la noche y te dirá, anda a orar. Implicará que el Señor te diga, ve y lee la palabra y quédate 3 horas, 4 horas leyendo la palabra. Implicará que tú te niegues tiempo de diversión, tiempo de entretenimiento por las cosas de Dios, por ir a servir al Señor. Eso implicará ser discípulo. Ser discípulo implicará servir al Señor cuando aún estamos cansados. Eso implicará ser discípulo. Ser discípulo implica tener un nivel mayor de compromiso y entrega en la cual voy a dormir menos, voy a hacer tantas cosas por servir al Señor. Voy a posponer muchas cosas de mi vida por servir al Señor. Total, las demás cosas vendrán como una añadidura. Las demás cosas vienen por añadidura. Las demás cosas serán añadidas. Así dirá Mateo capítulo 6. Lo demás viene solo, lo demás viene automático. Privilegio yo el reino y su justicia. Cuando dice el Señor, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo que quiere decir, la justicia en ese concepto tiene que ver con la voluntad. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios. La justicia de Dios tiene que ver con su voluntad. Es lo que el Señor le dice a Juan el Bautista. Juan, cuando el Señor se iba a bautizar, Juan el Bautista no quería. Y Juan le dice al Señor, Señor, yo no te voy a bautizar a ti, tú me tienes que bautizar a mí.
Pero el Señor le dice: Juan, conviene que cumplamos toda justicia. El cumplir la justicia de Dios tiene que ver con la voluntad de Dios, tiene que ver con el actuar de Dios. Porque todo actuar de Dios es justicia, porque Él es justo. Cuando hacemos su voluntad, hacemos lo que es justo, hacemos su justicia. Juan, conviene que cumplamos toda justicia. En otras palabras, aquel que vive el reino, su justicia o la voluntad de Dios, siempre va a agradar a Dios y será un discípulo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Vean, otra vez, el reino es su voluntad. Cada vez que viene el reino, viene su voluntad. Todo discípulo de Jesucristo viene a hacer la voluntad del Señor, la voluntad de Dios. Así son los discípulos. Los discípulos dirán al maestro: maestro, tú dirás lo que hay que hacer, yo hago lo que tú me dices. Así funciona un discípulo. Un discípulo sabe seguir instrucciones. Un discípulo obedece a la palabra. Un discípulo es comprometido, es responsable. Así son los discípulos de Jesucristo. ¿Eres tú una discípula? ¿Quieres ser un discípulo? Te va a costar. Vas a sufrir. Vas a llegar cansado. Dirá René González: el requisito es estar cansado y tener hambre. Ese es el requisito para ser discípulo. Paga el precio, mi hermano. Paga el precio, mi hermana. Y si tú no lo quieres pagar o quieres pagar otro precio más barato por esto, lo puedes hacer. Solo calcula el gasto y dime: ¿alcanza para poder lograrlo? ¿Me alcanzará para poder pagar esto? ¿Me alcanzará para comprar esto otro? ¿Me alcanzará para pagarle? ¿Me alcanzará? Siéntate primero, como yo ahora estoy sentado, y calcula el gasto de lo que va a implicar esto. Porque tiene un alto costo el cual hay que pagar. Así funciona, hermano mío. Ser discípulo implicará esforzarte y ser valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate, mi hermano. Timoteo fue instruido por el apóstol Pablo en muchas ocasiones. Las 2 cartas de Pablo a Timoteo son solamente instrucciones. Pero una de las que más me ha llamado la atención de todas las cosas que le dijo fue: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Timoteo, no esperes que esto esté todo regalado. Timoteo, esfuérzate. Tú pues, hijo mío, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así le dice. Timoteo, tienes que negarte, Timoteo. Tienes que sufrir por el evangelio. Tienes que pagar el precio. Timoteo, si vas a pastorear la iglesia en Éfeso, calcula el gasto y ve si te alcanza. Porque si te alcanza, Timoteo, vas a liderar. Vas a liderar, Timoteo. Dios te va a respaldar, Timoteo, una vez que tú te esfuerzas en la gracia. Muchos ven la gracia de Dios como solamente el beneficio por la cual yo no hago nada y Dios me da todo. No, mi hermano, eso solamente funciona en la salvación. Luego que ya te salvó, ahora la gracia tiene un costo alto para que tú sirvas con la gracia. Fuimos salvos por gracia totalmente gratis. Solamente por la fe creemos en Cristo. Somos salvos por gracia. Gloria a Dios. Pero luego ahora la gracia ya no es gratuita. Ahora la gracia tiene un costo elevado en el cual hay que pagar un precio. ¿El precio cuál es? Negarte a ti, tu propia vida. De aborrecer a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus hermanas, a tu hijo, aún tu propia vida y cargar tu cruz cada día. Eso implicará la gracia. Pablo dice así: su gracia no ha sido en vano para conmigo. Yo he trabajado más que todos los demás apóstoles, pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. ¿Cómo dijo eso el apóstol Pablo? Claro, él tenía gracia y mucha gracia de Dios que tenía, pero ¿cómo la alcanzó? ¿Cómo alcanzó más gracia? Sino sacrificándose más, sino sufriendo más, pagando un precio más elevado, en persecuciones, en hambres, en desnudez, en peligro de espada, en peligro de muerte, en naufragios, en fríos, en desvelos, en ayunos. Pagando el precio por el evangelio, pagando el precio por la gracia. La gracia es hermosa cuando fluye, dirá Kathryn Kuhlman. Tú ves aquí cómo fluye, pero tú no sabes el precio que yo he pagado por esto. Muchos hoy quieren lo otro y anhelan la unción y todo lo demás. O ocupan otras estrategias para lograr lo mismo. Pero no es con la gloria, ni con la gracia, ni con la unción, ni con el respaldo de Dios. No, hay que hacer las cosas como el Señor nos las mandó. Guarden todas las cosas que yo os he mandado. El profeta Daniel en el capítulo 1, cuando él decide no contaminarse con la porción de la comida del rey junto con sus amigos, se santificaron. Y por esa consagración, por ese precio que pagaron en Babilonia, Dios les dio gracia. Dios les dio dones, visiones, entendimiento y conocimiento en toda visión y en todo sueño.
y fueron honrados por Dios. ¿Por qué? Porque quisieron pagar el precio en desafiar a un sistema político, en desafiar a los enemigos, por amar a Dios en tierra extranjera. Siendo esclavos, fueron respaldados por Dios, por su consagración y por querer pagar el precio por estar allí. Aun cuando fueron probados en el horno de fuego, estos muchachos, estos jóvenes, aquellos que no sabían mucho, estos muchachos, porque eran unos jóvenes, no eran unos experimentados, no eran gente que tenía mucha experiencia de vida, pero eran radicales, eran discípulos en tierra extranjera. Estos muchachos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, hombres radicales, hombres discípulos, hombres entregados a Dios, y fueron desafiados por Nabucodonosor, un tirano, un pagano, el cual vio la gloria de Dios, porque estos muchachos fueron arrojados a ese horno de fuego por no adorar el Dios que Nabucodonosor había levantado. Y por esa decisión que tomaron de servir a Dios y de amar a Dios y de privilegiar a Dios antes que cualquier otra cosa en su sistema de vida, fueron probados y fueron echados dentro de un horno de fuego ardiendo. Pero adentro del horno estaba el Señor. Adentro del horno de fuego estaba Dios esperándolo. ¿Por qué? ¿Cómo ellos pudieron experimentar tal nivel de gloria? ¿Por qué? Porque eran discípulos. Porque pagaron el precio por esto. Porque la gloria tiene un precio muy elevado. No de dinero como muchos quieren mostrar. No. La gloria de Dios, el poder de Dios, la unción de Dios, el favor de Dios, el respaldo de Dios tiene un precio elevado que se paga con nuestra propia vida. Que se paga negándonos a nosotros mismos. Que se paga amando a Dios con todo. Locos por Cristo, amando a Dios como un loco. ¿Quieres tú pagar este precio, mi hermano? ¿Estás dispuesto a pagar el precio por el Evangelio? ¿Estás dispuesto a pagar el precio por el reino? ¿Por los asuntos del reino? Nabucodonosor, cuando vio allí que ya no eran 3 sino 4 y uno que era diferente a los demás porque se parecía al Hijo de los dioses, o sea, hablando del Señor, y el Señor estaba allí y ellos empezaron a caminar dentro del horno de fuego y el fuego no los consumía como la zarza de Moisés y el fuego no los quemaba. ¿Qué es lo que pasaba? Estaban aprobados delante del Señor y ese fuego no les causó nada, ni olor a humo tenían nada. Las ataduras que tenían se quemaron por el fuego porque, aleluya, lo que no es de Dios se quema en el altar de Dios. Y ahí estos hombres estaban adorando al Señor, caminando y tocando el fuego, y su piel no sufría daño. ¿Por qué? Porque el Señor estaba allí con ellos. Estaba el respaldo de Dios, estaba la gloria de Dios. Y Nabucodonosor vio allí el Dios de Israel manifestado. Ya no eran 3 sino 4. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en su vida? Toma decisiones. Carga tu cruz, desafía al sistema, no hagas lo que el sistema te dice, actúa como de acuerdo a la palabra dice, no te dejes embaucar por el sistema, no seas vendido al sistema, ordénate y vive como Dios ha pedido, hagamos las cosas como el Señor no las ha pedido que las hagamos, para que tengamos fruto. Éxodo capítulo 40, Moisés levantó el tabernáculo en la finalización de la construcción del tabernáculo, y dice la escritura como un estribillo, como un coro, dice así: y Moisés lo hizo todo como Jehová se lo mandó. Y Moisés lo hizo todo como Jehová le dijo. Y Moisés lo hizo como Jehová se lo mandó. Todo el tiempo lo dice así. ¿Por qué? Porque Moisés lo hizo tal cual como Dios se lo mandó. Y al final vemos cómo Dios llena con gloria el tabernáculo, y llena el tabernáculo con gloria porque Moisés lo hizo todo de acuerdo como Dios se lo mandó. Cuando hacemos las cosas de acuerdo como el Señor las manda, el Señor va a respaldar con gloria. Pero hacer eso implicará negarte a hacer las cosas como el Señor pide. No hacerlas como tú crees, de la forma que tú crees, con la forma que tú crees. No, mi hermano. Hay que leer la palabra, ir a la palabra y ver cómo el Señor ha pedido que hagamos las cosas. Y veremos la gloria del Señor manifestada en nuestra vida. Este es un año de que vamos a ver la gloria de Dios, así, mi hermano. Yo así lo quiero declarar sobre tu vida, que vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Pero para esto, mi hermano, para poder alcanzar esto, tienes que pagar el precio. El profeta Ageo profetiza es justamente eso mismo, que la gloria postrera será mayor que la primera. Pero eso, para que ellos pudieran ver esa gloria postrera del templo, ellos tenían que empezar a trabajar en el templo. Y dice que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, despertó el espíritu de Josué, y Dios despertó el espíritu de todo el pueblo, y empezaron a trabajar en la obra de Dios, y empezaron a trabajar en la edificación de la casa de Dios otra vez.
Así es, mi hermano, pero hay que trabajar, hay que pagar el precio, hay que negarnos, hay que calcular el gasto a ver si lo vamos a lograr. No sea que después hagan vergüenza y dirán, estuvo bien un tiempo, pero después ya se cansó de esto. Yo he conocido muchos discípulos así, que partieron como caballo inglés, con mucha fuerza pagando el precio, pero a medida que fue pasando el tiempo, esa cruz se le hizo pesada. Esa cruz cada vez le costaba más llevarla. ¿Por qué? Porque se cansaron de pagar el precio. Para poder acostumbrarnos, para poder aprender el camino del Señor, hay que tomar la cruz como un estilo de vida. Tienes que tomar la cruz como tu vida para siempre. Esta va a ser mi vida ahora. Esta es mi vida. Yo adopté este estilo de vida y no renuncio a este estilo de vida. Luego, cuando tú ya has adoptado el ser discípulo como un estilo de vida, se te hará fácil. Luego entenderás las palabras del Señor cuando dice que su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Cuándo? ¿Cuándo su yugo se hace fácil? Cuando nosotros aprendemos a actuar siempre como un estilo de vida. Que la cruz es un estilo de vida. Que el poner toda nuestra vida en segundo plano es mi forma de vida ahora. Yo adopté un nuevo estilo de vida en el cual pongo todo al lado para yo hacer las cosas como el Señor quiere, para estar disponible todo el tiempo que Él quiera. Así funciona, mi hermano. Este es el estándar de un discípulo. Así funcionamos los discípulos. Así vivimos los discípulos. Así nos comportamos los discípulos. Los discípulos estamos 100% dispuestos para el Señor. Así funciona esto, mi hermano. Y cuando tú has tomado esta decisión para toda la vida, el Señor te va a empezar a colocar, te va a empezar a endosar más responsabilidades, más dones y más gracia. Escúchame esta palabra. Entre más nivel de sacrificio y negación tú tengas, mayor nivel de gloria tú vas a experimentar. Vuelvo y te lo repito. Entre más nivel de sacrificio tú tengas, entre más elevado sea tu sacrificio delante del Señor, experimentarás un nivel de gracia y de gloria superior. Pablo dice así en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice así: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que entreguéis o que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. El sacrificio vivo, mi hermano, es el sacrificio de tu propia vida delante del Señor. Y eso es adoración, eso es entrega. Pero ¿qué hay que presentar? No tanto dinero como muchos piensan, que para lograr el agrado de Dios hay que presentar dinero. No, mi hermano. Dios quiere que tú seas el sacrificio vivo, que tú te sacrifiques, que tú te niegues, que tú pongas tu voluntad por la de Él, que tú prefieras su voluntad por la tuya. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el sacrificio vivo. El sacrificio vivo es el que tú haces conscientemente. Lo dirá después al final, el culto racional. El culto racional es el culto que tú haces a conciencia de lo que tú quieres hacer delante del Señor. Lo haces a propósito, lo haces conscientemente. Ese es el culto que tú racionas, que tú racionalizas, que tú piensas, que tú examinas, que tú analizas. Se dirá así, lo voy a hacer conscientemente. No lo hago por imposición, lo hago por un asunto personal, por una decisión personal. Así funciona esto, así funciona el discipulado de Jesucristo. El discipulado de Jesucristo tiene un costo. El curso del discipulado del Señor tiene un costo que implicará, igual, la suma final es tu propia vida, negarte a ti mismo. Ese es el costo. Ahí está. Calcula el gasto, mi hermano, y ve si te alcanza para lograr esto. Todos los hombres de Dios, Abraham, Moisés, David, Jefté, Gedeón, Josué, todos los hombres de Dios, Pablo, Juan, Timoteo, Jacobo, los discípulos, todos pagaron un precio elevado por esto. ¿Piensas que Dios va a rebajar los estándares? No, no va a rebajar los estándares. Los estándares de la palabra siguen iguales. Que muchos quieran rebajar los estándares para poder ganar personas y hacer muchas cosas, ese es otro tema. No rebajemos los estándares de la demanda que el Señor nos hace. ¿Cuál? De calcular el gasto y ver si nos va a alcanzar. Ver si vamos a pagar el precio, ver si vamos a cargar la cruz, ver si nos vamos a negar a nosotros mismos, ver si vamos a renunciar a todo lo que poseemos. Que muchos no están dispuestos a renunciar a todo lo que poseen. ¿Estás tú dispuesto? ¿Estás tú dispuesta? Si estás dispuesto, la gloria del Señor se va a empezar a manifestar en tu vida. Vas a ver el respaldo de Dios contigo. Vas a ver el agrado de Dios sobre tu vida, que es un culto agradable a Dios. Cada vez que nos sacrificamos, Él está pendiente. Cada vez que tú haces su sacrificio para Él, Dios está mirando. Porque Dios ama el sacrificio. ¿No fue lo que hizo Jesús, que se sacrificó por nosotros? El Señor sacrificó lo que tenía. El Señor sacrificó su dinero
No, el Señor se sacrificó Él. Por el sacrificio de Él, de su propia vida, por su carne y por su sangre que fue molida, lacerado por nosotros, por Él tenemos vida espiritual y todos hemos sido beneficiados. Por eso, porque Dios está pendiente del sacrificio, porque Dios ama el sacrificio. Cuando tú eres una persona de sacrificio por las cosas espirituales, cuando tú te esfuerzas, cuando tú buscas a Dios, Él es galardonador de los que le buscan. Y galardonea, Él premia, Él da, Él añade a todos aquellos que se sacrifican. Aquellos que le buscan, aquellos que buscan el reino de su justicia, son añadidos en gracia, en gloria, en favor de Dios. Así funciona, mi hermano. Nunca esperes alcanzar cosas de Dios si tú no pagas el precio por las cosas de Dios. No esperes tener el agrado ni el favor de Dios en tu vida si tú no has pagado el precio por esto. Paga el precio, mi hermano, calcula el gasto, ve si vas a alcanzar y vas a ver si te va a alcanzar o no. Y si tú logras que tu presupuesto espiritual te alcance, te digo, Dios te va a bendecir. Vas a ver el poder, la gloria de Dios sobre tu vida. Vas a alcanzar sitio de honor, vas a alcanzar liderazgo, vas a alcanzar posiciones, vas a alcanzar bendiciones, vas a alcanzar un lugar superior. Así como Pablo partió siendo un abortivo, luego se convirtió en el apóstol de los gentiles, maestro y predicador de los gentiles. Un apóstol que Dios usó demasiado, que Dios le entregó un nivel de gracia superior. ¿Cómo? Pagando el precio por ello. Amén. Que esta palabra te bendiga, reflexiona y que Dios abra tu corazón en este día. Muchas bendiciones para tu vida. Bendiciones.